Bueno, muy bien, ya hemos llegado al final de este curso y es hora de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Hoy vamos a hacer un modelo estocástico de inocuidad de alimentos. Vamos a ver primero toda una presentación teórica y luego nos vamos a ir a hacer un práctico. Vamos a hacer un planteamiento, un problema hipotético, pero que va a contener la mayoría de los elementos que se utilizan en una evaluación de riesgos de este tipo. Supongamos que nuestro país importa canales de bovinos de otro país. Estas canales pueden estar o no contaminadas con un determinado patógeno al que llamaremos bacteria Z, pero puede ser cualquier tipo de peligro. Las canales son inicialmente analizadas subjetivamente por nuestro servicio veterinario de manera tal que se pueda oler o evidenciar organolépticamente la presencia de patógenos entre los cuales está la bacteria Z. Las canales son analizadas posteriormente con el test de la esponja para evidenciar la presencia de patógenos, ya un test microbiológico propiamente dicho. Las canales que no pasan la inspección visual o el test de la esponja son destruidas. Si alguna canal ingresara a la cadena alimentaria, muchas personas pueden verse expuestas al patógeno y algunos de estas personas que se exponen pueden enfermarse. Nuestro problema a resolver es: ¿cuál es la probabilidad de que una persona se enferme por consumir carne importada? El segundo punto que nos interesa es cuántas personas pueden enfermarse por el consumo de esta carne. La tercera pregunta es ¿qué factores modifican la probabilidad de enfermar? Y finalmente, ¿qué medidas de riesgo pueden tomarse para reducir dicho riesgo? O sea, ¿qué medidas de gestión se podrían aplicar? Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es qué cosas deben ocurrir para que una persona se enferme por consumir carne importada. Si le parece más práctico, puede hacer un árbol de decisiones o un modelo teórico para ir facilitando el proceso de construcción del modelo de riesgos. Bien, vamos al segundo paso, que es el diseño del modelo teórico. Básicamente lo que tenemos es este árbol. Nuestro país va a importar carne. Algunas de estas canales no van a estar infectadas, por lo tanto no va a ser un riesgo. Otras van a estar infectadas. Dentro de las que están infectadas, algunas van a ser detectadas a la inspección organoléptica, pero otras van a pasar desapercibidas. Luego se le hace el test microbiológico. Nuevamente, algunas se las detecta como contaminadas y junto con las que se detectan contaminadas a la inspección organoléptica son eliminadas del circuito comercial, por lo tanto no entran en un riesgo. Y aquellas que no se detectan, por ninguno de los dos test anteriores, pasan a la cadena de comercialización y por lo tanto los consumidores se van a exponer. En esta última etapa del modelo, ya la exposición final, entran en juego algunas otras variables que hay que considerar. Por ejemplo, la concentración de la bacteria Z en la carne, el tamaño de la porción de carne consumida, la dosis de la bacteria Z consumida, el número de porciones consumidas anualmente, la probabilidad de que las personas se infecten y, por último, estimar el número de casos esperados anualmente. El tercer paso es posiblemente el más difícil de llevar adelante, es el más tedioso, el que tarda un poco más de tiempo, pero es fundamental para darle validez al modelo, es decir, cómo alimentamos a este modelo teórico. Lo que tenemos que hacer ahora, recuerden, es reemplazar cada una de esas cajas descritas de manera teórica por distribuciones de probabilidad que capturen la variabilidad y la incertidumbre asociada a cada etapa del modelo. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Esto es lo que ustedes deberían haber ido a buscar en la bibliografía. Acá se lo vamos a dar de manera ya digerida, pero básicamente de la revisión de la bibliografía, de artículos científicos, de opiniones de expertos, van a surgir estos datos. Durante los últimos 10 años, nuestro país importó en promedio 5.000 cabezas de bovinos provenientes del país objetivo.
Un estudio realizado en el país exportador reportó que de 3.500 reses bovinas analizadas, 153 dieron positivas a la bacteria Z. Nuestro servicio veterinario informa que la capacidad para detectar canales infectadas se encuentra entre el 80 y el 87% de sensibilidad. Esto se refiere a la observación organoléptica. La literatura sugiere que el test de la esponja tiene una sensibilidad entre el 93 y el 97% si se realiza adecuadamente, con un valor promedio del 95%. Las canales bovinas que se importan pesan en promedio 225 kilogramos con una desviación de 30 kilogramos, pero por definiciones contractuales, comerciales, ninguna canal puede pesar menos de 180 kilos. De acuerdo con datos provenientes de una encuesta nacional de nutrición, los habitantes de este país consumen entre 125 y 300 gramos de carne, con un valor más probable de 275 gramos por porción. Estudios realizados en el país de origen indican que la concentración de la bacteria Z en la carne bovina es, en promedio, de 2.38 logaritmos de unidades formadoras de colonia por gramo, con una desviación de 0.5 logaritmo de UFC por gramo. La reducción de la bacteria Z por cocción de la carne es variable, aunque los expertos indican que puede variar entre 3 y 4 logaritmos de UFC por gramo. No todas las personas que ingieran carne contaminada sufrirán la enfermedad. La relación dosis-respuesta para la bacteria Z es la que se presenta a continuación. Como ustedes verán, es un modelo dosis-respuesta de tipo exponencial que solamente trabaja con un parámetro que es el parámetro K. El siguiente paso es la construcción del modelo. Con base en los datos aportados, usted tiene que evaluar cómo podría modelar la variabilidad e incertidumbre de las variables identificadas inicialmente en su modelo teórico, reemplazar cada variable por su distribución de probabilidades y correr el modelo y extraer conclusiones. Ahora sí, los invito a pasar a la actividad práctica.